Padre, nosotros queremos de nuevo acercarnos a ti, dándote gracias por lo que tú nos diste en la noche de anoche, pero ahora queremos seguir edificando sobre ese fundamento. Te rogamos por la iglesia aquí en Miami, te rogamos por las iglesias que están aquí representadas a través de diversos hermanos. Oh Señor, revoluciona nuestros corazones con tu palabra. Ayúdanos a entender lo que implica ser cristiano y lo que implica ser miembro de una iglesia y actuar en consecuencia, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Amén. ¿Alguna vez tú te has detenido a pensar que hay ciertas cosas que nosotros hacemos hoy como algo normal, que hace apenas unas décadas atrás, habrían parecido completamente extrañas? Por ejemplo, piensen en la comida rápida. Ese concepto comenzó a ponerse de moda no hace mucho, tal vez a mediados del siglo pasado, cuando el ritmo acelerado de la vida moderna, la industrialización, hicieron que la gente buscara formas más rápidas y prácticas de satisfacer sus necesidades más básicas, como por ejemplo comer. Cadenas como McDonald's, que hoy están por todas partes, no solamente aquí en Estados Unidos, se convirtieron en un fenómeno global porque ofrecían una solución rápida y conveniente para la gente que no tenía mucho tiempo. Hoy nadie se sorprende si llega a una oficina y se encuentra con personas frente a una pantalla comiéndose un hamburger mientras trabaja. Eso es muy normal. O comiéndose un sándwich en el carro camino al trabajo. Ahora imagínate cómo reaccionaría una persona de hace 60 años, apenas 60 años, si pudiera ver eso. Para ellos en ese tiempo, y yo recuerdo porque tengo 66, pero yo recuerdo que si había algo sagrado en casa era la hora de la comida. Porque comer no era solo comer. Ese tiempo ofrecía un espacio para fortalecer relaciones, para cultivar los valores familiares. Comer era un acto comunitario. De manera que hoy damos por sentado, vemos como normal algo que habría sido por lo menos para mis padres, una pérdida profunda y lamentable. Se ha perdido algo. Ok, aquí viene mi pregunta en esta mañana. ¿Podría estar ocurriendo algo similar con nuestra comprensión del cristianismo? O sea, así como la comida rápida nos ha hecho perder de vista el valor de comer en familia, una cosa tan simple, es posible que lo que muchos hoy llaman cristianismo sea una versión diluida, individualista y empobrecida de la fe cristiana. Es una pregunta. Y no me estoy refiriendo a iglesias de la prosperidad. Yo estoy hablando de iglesias evangélicas normales. Mis hermanos, puede ser, es una pregunta que quiero dejar en tu mente y en tu corazón. Puede ser que lo que hoy nosotros consideramos cristianismo, si los puritanos o los cristianos del siglo XIX o de hace apenas 5 o 6 décadas atrás nos vieran hoy, pensarían que esto es una versión diluida, una versión empobrecida de la fe cristiana. Mis hermanos, ¿qué significa realmente ser un discípulo de Jesús? Porque estamos hablando de discipulado, y discipulado es hacer discípulos, pero ¿cómo yo puedo hacer discípulos si yo no sé lo que es un discípulo?
Es imposible hablar de discipulado sin tocar primero esta pregunta tan elemental, tan fundamental. ¿Qué significa ser discípulo de Jesucristo? Y eso es lo que yo quiero responder en esta primera hora a través de Mateo 4 y específicamente el versículo 19. Ya Daniel leyó el contexto, pero lean ahora el versículo 19. Y les dijo, en este caso a Pedro y Andrés, y luego va a involucrar a Juan y a Santiago o a Jacobo, dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ok, yo quiero proponerles en esta mañana que ser un discípulo de Jesús implica responder a un llamado triple. Es un solo llamado, pero que encierra tres cosas. Es un llamado a seguir a Jesús, venid en pos de mí. Es un llamado a ser transformados por Jesús, yo os haré. Y tercero, es un llamado a abrazar la misión de Jesús. Yo os haré pescadores de hombres. Es sencillo, ¿verdad? Es un llamado a seguir a Jesús. Es un llamado a ser transformados por Jesús. Es un llamado a abrazar la misión de Jesús. Y aclaro desde el principio que estas no son tres etapas del discipulado. O sea, no es que primero yo sigo, luego soy transformado y luego abrazo la misión. No, no, no. Este es el ADN de todo discípulo de Jesucristo. Ser discípulos de Jesús incluye estas tres cosas esenciales. Así que déjenme ahora explicarlas una a una. En primer lugar, es un llamado a seguir a Jesús. Este relato, como bien leyó Daniel, comienza con Jesús caminando junto al mar de Galilea hasta que de repente se encuentra con un par de hermanos, Pedro y Andrés. Jesús los llama para que lo sigan y dice el texto que dejando al instante las redes le siguieron. Un poco más adelante hace lo mismo con otro par de hermanos, Juan y Jacobo. Y dice Mateo que al instante dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Ahora yo quiero, hermanos, ¿ustedes recuerdan una serie que se llamaba El Túnel del Tiempo? Si te reíste, tiene más de 50 años. En una serie donde las personas se metían en un túnel y aparecían en otra época. Bueno, yo quiero ahora que nos metamos en el túnel del tiempo, lleguemos al siglo I para entender lo que implicaba este llamado en ese momento, porque no es lo mismo que ahora. Mis hermanos, para un judío del primer siglo, la lealtad a la familia no era simplemente un asunto de amor y de afecto. Era el núcleo mismo de su identidad para ese judío, el núcleo de su responsabilidad en la sociedad. La familia representaba el espacio donde se transmitían los valores religiosos, de la que dependía la estabilidad económica, el honor social. Ser leal a la familia no era algo opcional, ese era el fundamento sobre el cual se construía la vida de cada individuo. De manera que Jesús no solo les estaba pidiendo a este par de hermanos que dejaran un empleo, les estaba pidiendo que reconfiguraran por completo su identidad y sus prioridades. Era un llamado a dejar atrás no solamente las barcas, no solamente las redes, sino también las expectativas culturales de quiénes eran ellos y cuál era su lugar en el mundo. Mis hermanos, este llamado de Jesús era increíblemente radical. Y aunque en ese momento, obviamente, ellos no tenían un entendimiento claro de todo lo que implicaba seguir a Jesús, estos hombres dejaron todo atrás
porque ellos comprendieron que el reino de los cielos no era simplemente un concepto. El reino de los cielos era una realidad presente en la persona de Jesús. Ahora, yo quiero aclarar que eso no significa que Jesús estuviera negando la importancia de la familia o moviendo a sus discípulos a violar el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pero sí estaba estableciendo una lealtad superior. ¿Ustedes recuerdan la palabra de Jesús en Mateo 10:37? El que ama a padre o madre más que a mí, ahí está el punto. No es que tú no ames a tu padre y a tu madre, pero el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Pero el llamado de Jesús a este par de hermanos no solamente implicaba transferirle a él una lealtad absoluta, sino también renunciar a la estabilidad económica que les brindaba un negocio que estaba en su mejor momento. En Lucas 5, nosotros encontramos lo que parece ser el relato paralelo de Mateo capítulo 4. Y en Lucas 5, él añade algunos detalles que le dan color a esta historia. Pedro y sus compañeros habían estado trabajando toda la noche en el mar y no habían pescado ni una sardina. Así que estos hombres estaban exhaustos, lavando las redes a la orilla del mar, cuando se aparece Jesús y les pide que apartaran la barca de la orilla para enseñar a las multitudes. Eso se encuentra en Lucas 5, versículos 1 al 3. Yo no tengo el tiempo ahora para buscarlo. Termina la enseñanza. Y ahora Jesús les dice, lleven la barca mar adentro y vamos a volver a pescar. Probablemente con una mezcla de escepticismo y respeto, Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra, o sea, confiando en lo que tú estás diciendo, echaré la red. Y dice Lucas que la pesca fue tan abundante que las redes comenzaron a romperse y las dos barcas estuvieron a punto de hundirse, dicen los versículos 6 al 7. Si yo fuera cubano, diría pescaron cantidad. Y ustedes entienden el término. Pescaron muchos peces. Y es precisamente en ese momento, cuando el negocio no podía estar mejor, que Jesús les dice, ok, ven todos esos peces, dejen todo eso atrás y síganme a mí. Este par de hermanos estaba dejando atrás una pequeña empresa pesquera con las redes llenas de peces, porque entendieron y creyeron que lo que Jesús les estaba ofreciendo era infinitamente mayor. Y yo te pregunto a ti que profesas ser cristiano, ¿tú realmente crees que por Jesús vale la pena dejarlo todo? ¿Tú lo crees eso? A partir de ese momento, estos hombres estaban matriculando en una especie de escuela ambulante con Jesús de maestro. Ellos iban a andar con él, iban a escuchar sus enseñanzas, pero sobre todo iban a verlo interactuar con todo tipo de persona. A partir de ahora, cada palabra, cada acción, cada gesto de compasión, cada reprensión sería una lección viva para ellos. Jesús no estaba formando discípulos teóricos. Estaba formando hombres que reflejaran su carácter, que absorbieran sus opiniones, que pensaran y actuaran como Él. En otras palabras, mis hermanos, desde ahora en adelante Jesús iba a enseñarles a estos hombres a ser como Jesús. Jesús
iba a enseñarles a ser como Jesús. ¿Y sabes qué, mi amado hermano del siglo XXI en la ciudad de Miami? Ese es el mismo llamado que Jesús nos hace hoy por medio de la predicación del Evangelio. Este es un llamado a abandonar cualquier cosa que compita con Jesús por el lugar supremo de tu corazón. Por eso les decía hace un momento que yo creo de verdad que el cristianismo que se está viviendo en muchos lugares en el día de hoy es un cristianismo diluido. Escucha este llamado de Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, ya no es Pedro, ya no es Jacobo, no es Andrés, es cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier época. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es un llamado radical. El discipulado comienza con el reconocimiento de que vamos por el camino equivocado, que hemos estado viviendo para nuestro pequeño reino. Eso es arrepentimiento. ¿Ustedes recuerdan lo que leyó Daniel, versículo 17? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, Señor, perdóname, yo he estado viviendo para mi propio reino, yo he estado caminando fuera de tu voluntad y ahora doy media vuelta para seguirte a ti, para poner toda mi confianza en ti, en tu obra de salvación, para el perdón de mis pecados y para el don de la vida eterna. Eso es fe. Me arrepiento y creo. Es un llamado a la muerte del yo para comenzar a vivir una nueva vida en Cristo, en unión con Él, en dependencia de Él. Mis hermanos, ¿qué es lo que oímos hoy en muchos púlpitos? La importancia de la autoestima. No, déjame decirte una cosa, tú te estimas demasiado ya. Es que crucifiques el yo para seguir a Jesús. Lucas 9:23, y decía a todos, no a una élite de super cristianos en la iglesia, no. Jesús de repente le dice a todos los que estaban escuchando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Eso solo lo añade Lucas. Cada día y sígame. Porque muchas veces nosotros cuando nos convertimos a Cristo crucificamos el yo, pero después queremos bajarlo de la cruz. Y Cristo dice, no. Esto es una crucifixión diaria. Una crucifixión diaria porque el pecado todavía mora en nosotros. Los discípulos de Jesús tienen una lucha diaria contra patrones de pecado, contra ambiciones egoístas. Incluso contra cosas buenas que pueden estar compitiendo con nuestra lealtad con Jesús. Es una lucha. Ahora, ¿saben cómo se evidencia que tú eres discípulo? Porque estás luchando. Yo a veces les digo, sobre todo a los jóvenes de nuestra iglesia, porque me dicen, ay pastor, yo tengo años tratando de ser cristiano y yo oigo lo que mis padres dicen, lo que dicen aquí en la iglesia, pero yo no sé qué pasa, que no pasa nada. Digo, bueno, déjame explicarte cómo funciona esto. Los inconversos, aunque estén en la iglesia, están en el terreno del pecado peleando contra Dios. ¿Y por qué Dios tiene que prohibir tal cosa? ¿Y por qué Dios tiene que decirme que yo tengo que hacer cosas? ¿Y por qué yo tengo que venir a la iglesia todos los domingos? O sea, ellos están en el terreno del pecado peleando contra Dios. ¿Tú sabes cómo tú sabes si tú eres cristiano? Porque tú estás en el terreno de Dios peleando contra el pecado. Entonces, no es si tú no luchas. Claro que vas a luchar, mi hermano. No hemos llegado al cielo, pero estás luchando. Porque eso es lo que significa seguir a Jesús. Pero vemos también en nuestro texto, en segundo lugar, que este es un llamado a ser transformados por Jesús. Es un llamado a seguir a Jesús, es un llamado a ser transformados por Jesús. Vengan en pos de mí, síganme a mí y yo me encargaré, yo los haré. Pescadores de hombres, pero yo estoy subrayando aquí
el yo los haré. Yo los haré. Estos hombres no se iban a convertir en pescadores de hombres por su habilidad innata, ni por su propia inteligencia o por su fuerza de voluntad, sino porque Cristo mismo iba a transformarlos en instrumentos útiles en su reino. Yo me encargaré de eso, dice Jesús. En otras palabras, mis hermanos, el discipulado es una obra de gracia. Comienza con gracia, sigue con gracia. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra? La comenzó Dios. Bueno, Él mismo la perfeccionará, dice Pablo. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús es el que llama soberanamente. Jesús, Él es el que nos capacita, el que dirige nuestras vidas hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Piensen, hermanos, ¿cuántos pescadores habían en el mar de Galilea cuando Jesús le dijo a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés, tú y tú, síganme soberanamente? ¿Merecían estos hombres que Jesús los llamara? No. ¿Merecías tú que Dios te llamara a ti? Tampoco. Es soberano. Y a partir de ahí comienza una obra de transformación progresiva por medio de la obra del Espíritu Santo, el cual aplicará la palabra con poder en nosotros para hacernos cada vez más como Jesús y convertirnos en instrumentos de Jesús. ¿Ustedes creen que cuando Cristo llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, el apóstol Juan, ustedes creen que alguien hubiera podido prever lo que Jesús iba a hacer con esos hombres y con los otros que llamó? Jesús transformó el mundo con 11 hombres, excluyendo a Judas, y con 12 si incluimos a Pablo. Pero Jesús transformó el mundo con 12 pescadores, personas del mundo, no todos eran pescadores, pero por lo menos este grupo inicial, con personas comunes y corrientes como tú y como yo. Jesús convertiría a estos 4 hombres comunes en instrumentos poderosos para la propagación del evangelio, y todo comenzó con el llamado de Jesús, con su palabra, síganme. Y ahí terminó todo. O mejor dicho, ahí comenzó todo. Miren, mis hermanos, cuando Jesús nos llama a seguirlo por medio del evangelio, nos llama tal como estamos, pero no para dejarnos como estamos. Yo a veces escucho mucho la primera parte, ven como estás. Y está bien, ven como estás. Ahora yo te aseguro algo, no te vas a quedar como estás. Porque Jesús se va a encargar de transformarte. El discipulado es como el proceso de restaurar una pintura antigua. Al principio la pintura está cubierta de polvo, oscurecida, deteriorada. Pero poco a poco viene el restaurador, comienza a limpiar la superficie y lentamente aparece la imagen original. Bueno, eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti, en ti, en ti. Poco a poco, gradualmente, nos va restaurando conforme a la imagen de Cristo, quien es a su vez la imagen de Dios. Recuerden, hermanos, que ¿dónde comienza la gran comisión? ¿Los que vinieron anoche? En Génesis 1. Dios le dijo a Adán y Eva, llenen la tierra de imágenes vivientes de Dios. Adán y Eva pecaron, la imagen de Dios quedó desfigurada. Bueno, ahora Cristo y su esposa, doña Iglesia, están llenando la tierra de imágenes restauradas de Dios. De eso que se trata ser discípulo. Él nos llama
para transformarnos. Él nos llama para darnos una forma nueva de pensar. Él nos llama para darnos una nueva capacidad de obedecer la voluntad de Dios, para darnos nuevos deseos, para darnos nuevas ambiciones, para darnos nuevas metas, para darnos nuevos propósitos. Te llama como estás, pero no para dejarte como estás. ¿Y sabes cuál es uno de los instrumentos que Él usa para hacer esa obra de transformación? O los mismos que Él usó para traernos hacia Él. Déjame hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, pueden levantar la mano libremente, cuántos de ustedes se convirtieron al Señor solos? Nunca nadie les predicó. Ustedes un día cogieron una Biblia, la abrieron, se pusieron a leer y se convirtieron. ¿Cuántos? Una persona aquí. ¿Cuánto más? ¿Otra allá? O sea, nadie le había predicado nada nunca. Sí había escuchado. No. Yo me refiero a una persona que no sabe nada del cristianismo, absolutamente nada. Un día ve la Biblia y dice, ¿qué será este libro? Coge el libro, lo abre y se convierte. Hermanos, nosotros nos convertimos al Señor porque alguien nos habló de la palabra. La gran, inmensa mayoría de la gente en el mundo que se ha convertido a Cristo se convierte porque alguien le predicó. Bueno, la mayoría de nosotros le debemos nuestro crecimiento espiritual a otros creyentes que de una forma u otra han compartido con nosotros la palabra. Los pastores en la iglesia, ahora yo estoy compartiendo con ustedes la palabra y la palabra transforma, pero no solamente los pastores. Lo que nos lleva a la tercera enseñanza que podemos extraer de nuestro texto. Ya hemos dicho, ¿qué es un discípulo? Bueno, este es un llamado a seguir a Jesús, es un llamado a ser transformados por Jesús, pero también es un llamado a abrazar la misión de Jesús. ¿Qué dice el texto? Vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. La conversión de discípulo de Jesús no es un fin en sí mismo. Es el inicio de una misión. Y yo no quiero ahora que levanten la mano porque no los quiero avergonzar, pero ¿cuántos de ustedes entienden su conversión de esa manera? O sea, yo me convertí a Cristo y al convertirme Dios me dio una nueva misión en mi vida. Los que trajeron Biblia, yo quiero que la abran en Jeremías 16. Y les voy a decir ahora por qué. Este pasaje es muy importante. Porque esta idea de yo os haré pescadores de hombres no salió de la nada. Es muy probable que cuando Jesús pronunció estas palabras, estoy diciendo es probable porque yo no estoy en la mente del Señor, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, en el Nuevo Testamento no solamente encontramos textos del Antiguo citados literalmente, sino que encontramos ecos del Antiguo Testamento. Si yo me parara aquí y dijera to be or not to be, ser o no ser, muy probablemente muchos de ustedes dijeran, está citando a Hamlet. Eso es una cita literal. Pero si yo cambio esto y comienzo a hacer bromas como me voy o no me voy, tal vez tú dices, no está citando literalmente el texto de Hamlet, pero es un eco burlón de lo que Shakespeare escribió en el soliloquio de Hamlet. O tengo un sueño, Martin Luther King, o quien sea. Estoy citando aquí gente a lo loco, lo primero que me viene a la cabeza. Ok. Yo creo particularmente que es muy probable que cuando Jesús llama a sus discípulos y les dice yo voy a ser los pescadores de hombres, está haciendo eco de Jeremías capítulo 16. Ahora, ¿de qué se trata Jeremías 16? Por eso les pedí que lo abrieran allí. En Jeremías 16, Dios usa un lenguaje parecido para hablar de cómo Él mismo pescaría a los rebeldes de su pueblo por causa de su idolatría.
Y está diciendo, yo voy a buscar hombres que los van a pescar y que los van a cazar. No casarse con ese, cazar con Z. Obviamente yo no tengo el tiempo ahora para leer detenidamente Jeremías 16, esa no es mi meta esta mañana. Pero en este capítulo, yo se lo voy a resumir, no tienen que leerlo ahora, pero Dios le dice a Jeremías que él no debe casarse, él no debe tener hijos, él no debe participar en funerales, él no debe participar en celebraciones, y estas prohibiciones no son arbitrarias. Dios está usando la vida de Jeremías para mostrarle a su pueblo que ellos están tan profundamente arraigados en el pecado de la idolatría que la vida normal de la nación, nacimientos, bodas, celebraciones, funerales, será interrumpida por la devastación del exilio. Vienen los babilonios y se los van a llevar al exilio. Pero ahora sí quiero que vayan a Jeremías 16, versículo 14. De repente llegamos al versículo 14 y el panorama cambia por completo. Dice, no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. En otras palabras, va a llegar un día en que la liberación del pueblo de Dios será tan grande que eclipsará incluso el recuerdo del éxodo en Egipto. En el Antiguo Testamento siempre se usaba el éxito cuando se quería comparar una gran obra de Dios. Es como el exilio del éxodo. El Dios que una vez sacó a Israel de la esclavitud egipcia volverá a actuar para reunir a su pueblo disperso entre las naciones. La restauración futura será tan extraordinaria que el antiguo éxodo no será el punto principal de referencia en la memoria de Israel. Es lo que Jeremías está profetizando. Y es en ese contexto donde aparece la imagen sorprendente del versículo 16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. En este contexto, los pescadores y los cazadores representan a los babilonios, a los agentes del juicio de Dios, las naciones invasoras que llevarán a Israel al exilio. Pero siglos después, Jesús, que fue el autor del verdadero éxodo que tenemos en los versículos 14 y 15, el que iba a reunir a su pueblo de todas las naciones. Aquí hay cubanos, colombianos, venezolanos, chilenos, supongo. ¿Hay algún chileno? Nicaragüense, dominicano, argentino, peruano, México. Jesús está tomando, siglos después, ese mismo lenguaje y les dice a sus discípulos, os haré pescadores de hombres. Jesús está tomando esta imagen de Jeremías, pero con un giro redentor. En Jeremías, los pescadores representan el juicio que reúne a los pecadores para rendir cuentas. En el ministerio de Jesús, los pecadores representan la gracia que reúne a pecadores para salvarlos. Así que lo que antes era una metáfora de captura para juicio, Jesús la convierte en una metáfora de rescate para salvación. Yo os haré pescadores de hombres. Ahora ustedes van a pescar, pero no para comerse el pescado, no para destruirlos, sino para salvarlos. ¿Cómo se llevará a cabo esa gran pesca?
A través de sus discípulos. O sea, a través de ti, y de ti, y de ti, y de ti, y de mí, Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres. Los discípulos se convierten en pescadores que anuncian el evangelio para traer a los hombres y a las mujeres a la vida. Es como si Jesús les estuviera diciendo, así como ustedes han pasado la vida sacando peces del mar, ahora yo los enviaré a llamar a hombres para sacarlos de las aguas profundas del pecado y traerlos al reino de Dios, donde hay perdón, vida, esperanza. Así que si tú eres un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, mi hermano, yo quiero convencerte, esa es tu nueva misión en la vida. Y eso lo vimos anoche cuando estudiamos Mateo 28, pero lo estamos viendo ahora en Mateo 4. Esa es tu nueva misión en la vida. Jesús te llama a seguirlo y luego te envía a que hagas lo mismo, predicar el evangelio a otros y llamarlos para que lo sigan a Él. No a ti, para que lo sigan a Él. De paso, hermanos, ¿saben cómo uno identifica a un pastor verdadero de uno falso? El pastor verdadero te guía hacia Jesús. El pastor falso quiere que tú dependas de Él. El pastor verdadero no te lleva a confiar tu vida para que yo te resuelva todos tus problemas. El pastor verdadero te guía hacia Jesús porque Él es el Mesías. Nosotros los pastores no somos los Mesías de esta iglesia, somos pescadores que te estamos llevando a la barca del verdadero Rey para que tengas vida. Así que, mi hermano, tu responsabilidad no es convertir a la gente. Tu responsabilidad es compartir el evangelio dejando los resultados en las manos de Dios. Yo no soy un pescador experto ni nada por el estilo, pero yo he salido a pescar varias veces. Y un pescador sabe que no puede hacer que los peces muerdan el anzuelo. Una de las cosas más emocionantes de salir a pescar es cuando tú sientes que hay un pez ahí, pero tú no puedes hacer nada, simplemente tirar el anzuelo y esperar. Ahora, tú sí puedes lanzar la caña de pescar o la red. Yo también he pescado con red. Tú puedes lanzar la caña, puedes lanzar la red, puedes elegir el lugar apropiado. Yo recuerdo que salimos una vez con un hermano de la iglesia que él es pescador profesional. Y fuimos a un sitio y me decía, los peces están allí. Y yo decía, ¿cómo este hombre sabe eso? Y sacamos peces, bueno, sacaron, porque yo no saqué nada, excepto una náusea horrible ese día, por lo menos. Y lo grande es que vamos nunca se me olvida, porque vamos en la barca y vamos 3. Y yo le digo, me está dando náusea. Y me dice uno de los pescadores que andaba con nosotros, mira, cuando yo estoy mal afuera sacando peces, yo no me devuelvo ni por mi mamá. Y yo, bueno, me pasé el día entero en el piso de la barca. Y entonces me dice, la única forma de resolver esto es tirándote al agua, en mar adentro. Y cuando yo miro lleno de agua viva, ¿sabes lo que es agua viva? Yo dije, bueno, nada. Así que, ¿qué hacen los pescadores? Yo no puedo hacer que el pescado muerda el anzuelo. Yo puedo esperar pacientemente. Bueno, nosotros tampoco podemos convertir a nadie. Pero sí podemos anunciar el evangelio, sí podemos sembrar la palabra y confiar en el poder de Dios. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en 1 Corintios 3, capítulo 6? Dice, yo planté, Apolos regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. A unos les toca plantar, a otros regar y a otros cosechar. Ven, esto es una empresa comunitaria. Es una empresa comunitaria. La misión de Jesús, mis amados hermanos, no se limita al evangelismo, ni concluye en la conversión. La misión es hacer discípulos que crezcan a la imagen de Cristo en el contexto de una iglesia local. ¿Recuerdan anoche? Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos para que entren en la iglesia y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Es en la iglesia donde se predica la palabra, es en la iglesia donde se administra el bautismo y la cena del Señor, donde los creyentes aprenden a amarse unos a otros, a servirse mutuamente, a confrontarse en amor, a perseverar en la fe. La iglesia local es el taller de formación de discípulos. Pero recuerda, y lo veremos ahora en la próxima hora, la iglesia no es solo lo que hacemos el domingo. Así que si estás compartiendo el evangelio con alguien y esa persona llega a la fe en Cristo, tu labor no ha terminado, mi hermano. Tu labor no ha terminado. Tu misión ahora es ayudar a esa persona a integrarse en una iglesia bíblica donde pueda crecer, donde pueda madurar, donde pueda multiplicarse para ser discipulador de otros. Mis hermanos, Cristo no prometió edificar creyentes sueltos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, y aquí también pueden levantar la mano, cuántos de ustedes alguna vez han visto una mano andando sola por ahí sin cuerpo? Que no sé en la película de los locos Adams, pero yo toda la vida he visto mano pegada a un cuerpo. Si está vivo, si la mano está viva, si está muerta no. Cristo no prometió edificar a creyentes sueltos. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Así que hermano, sigue lanzando la red, predicando la palabra en dependencia del poder del Señor. Y cuando algún pez muerde el anzuelo y entre en la barca del reino, recuerda que ahí es donde comienza el trabajo. Porque el llamado de Cristo es a seguirlo, el llamado de Cristo es a ser transformados por Él, el poder de su Espíritu Santo, y es abrazar la misión de hacer discípulos. Y yo supongo que ya algunos aquí están pensando, ay pastor, múdese en Miami para que usted vea si aquí se puede hacer discípulo. Aquí la vida es frenética, yo no tengo tiempo para nada. Hacer discípulos, mi hermano, no empieza con programas. Empieza con personas dispuestas a ayudar a otros a crecer. Podemos comenzar leyendo la Biblia con un hermano en tu hora de almuerzo o con un grupo de personas en tu trabajo que quiera leer la Biblia. Me sorprendió en estos días, hace ya unos meses, un hermano dio testimonio de cómo en la hora de almuerzo él la aprovechaba para leer su Biblia. Y un compañero de trabajo le preguntó, ¿qué estás leyendo? Dijo, la Biblia. ¿Puedo leerla contigo? Y de repente comenzaron a sumarse otras personas del trabajo a leer la Biblia con él en la hora de almuerzo. Y entonces después él dio ese testimonio en el culto de oración de la iglesia. Y de repente ahora estamos viendo otros hermanos que están tratando de hacer lo mismo. Tiempo hay, hermanos. Yo creo que en este sentido John Piper tiene razón cuando dijo que Dios permitió que Steve Jobs inventara este aparatico para demostrar que no es verdad que nosotros no tenemos tiempo ni para leer la Biblia, ni para orar, ni para ser discípulos. Tenemos tiempo. El problema es que lo perdemos. Pero tiempo hay. Si somos intencionales. Pero ya hablaremos de eso en el próximo taller. Por ahora, solo quiero añadir unas palabras a cualquiera que pueda estar en medio nuestro y todavía no haya entrado en la barca del reino.
Porque yo no puedo asumir que todos los que están aquí son cristianos. Mira, mi amigo, no te vayas de este lugar sin obedecer el llamado de Jesús. Porque su invitación continúa vigente hoy. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí. Un llamado de gracia. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos llamados de gracia hay en el Evangelio? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mi amigo, ven y síguelo, sigue a Jesús. Deposita en Él toda tu confianza como el Dios encarnado que murió por pecadores en una cruz. Y yo te aseguro, te lo aseguro por su palabra, que en Él encontrarás perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna. Y tu alma hambrienta, tu alma sedienta, será plenamente saciada desde ahora y para siempre. Y Dios te convertirá, Jesús te convertirá en un instrumento en sus manos para señalar a otros hambrientos y sedientos dónde está el pan y dónde está el agua. Ese es el llamado de Jesús. Mis hermanos, ¿qué es ser discípulo de Jesús? ¿Cuál es el llamado de Jesús? Es un llamado a seguirlo, a ser transformados por Jesús y abrazar la misión de Jesús. Vamos a orar. Padre, de nuevo te damos muchas gracias por permitirnos en este tiempo predicar de algo que parece tan simple, tan sencillo y que al mismo tiempo, Señor, es tan radicalmente transformador. Oh Padre, yo te ruego por cada creyente que se encuentra en este lugar, cada persona que ha puesto su confianza en Jesús, por favor, ayúdalo a entender que junto con la salvación vino una misión: ser pescadores de hombres. Ayúdanos, Señor. Ayuda a esta iglesia. Y mira a aquellos que están aquí sin Cristo. Atráelos por tu Espíritu y por tu palabra, para que vengan hoy, ahora, aquí a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén.